Hola, hoy vamos a seguir hablando del método científico. En el vídeo pasado, en la lección pasada, nos centramos en la observación y la experimentación. En general, la ciencia utiliza la naturaleza como el lugar para obtener datos, en la granja de datos nuestra. Pero una vez obtenidos esos datos, queda la tarea de darle explicación. Bien, en la película Matrix podéis ver cómo las leyes de la física se pueden alterar como si se tratase de un programa de ordenador, ¿vale? Lo que observamos, por contra, es que en el mundo real parece que el universo está sometido a reglas, a patrones, a normas fijas, y averiguar esas leyes es el objetivo más importante en ciencia. En ciencia se actúa de un modo similar a como lo hace una persona que no conoce las reglas de ajedrez y que observa una partida. ¿Vale? Bueno, pues viendo el resultado de la partida, cómo se ponen las piezas, va aprendiendo algo. Más observaciones, más partidas, y con el tiempo vamos observando patrones, vamos observando normas, vemos cómo se mueven las piezas. Podemos concluir, por ejemplo, que las piezas de un lado tienen dos alfiles y uno está siempre en una casilla negra y otra en una casilla blanca. ¿Por qué? Bueno, quizás se mueven siempre en diagonal, de manera que la que está en la casilla blanca siempre se mueve en la blanca y la negra siempre en la negra. Entonces quizás es un barrunto, una hipótesis. De hecho la llamamos así, hipótesis, como si fuera una especie de borrador de ley. Bueno, con el tiempo las observaciones, los experimentos que realizamos pueden contradecir esa hipótesis, pero si no lo hacen, entonces le dan más credibilidad, más validez. No significa que la hipótesis sobre la conservación del color de los alfiles sea siempre cierto, pero bueno, tiene visos de serlo. Siempre que estamos mirando, si hay dos alfiles, uno está en una casilla blanca, otro en una negra. Por supuesto, esa hipótesis es algo aventurado después de una partida, pero si hemos observado cientos de partidas, hechas por muchos jugadores en muchas circunstancias, pues comenzamos a sentirnos más seguros. Algo en las normas del ajedrez dice que los alfiles tienen que estar cada uno en su casilla y que uno está en una blanca y una negra. Vale. Con el tiempo, la hipótesis se va afianzando y se convierte en algo más firme, algo a lo que le damos el nombre de teoría, ¿vale? Pero llegamos un día que vemos una partida y dos alfiles del mismo lado están en casillas negras. Eso es un palo, pero palo. Porque ya teníamos una teoría de conservación del color muy bonito que ya no se cumple. Así que llega el momento de hacer explicaciones alternativas. ¿Por qué no se cumple? Bueno, quizá alguna vez por azar los jugadores pueden mover las piezas como les dé la gana. Quizás no hemos mirado bien, nos hemos equivocado y nos hemos despistado al hacer la observación de ese caso en concreto. Quizás haya una ley más genérica que impida la conservación de color en circunstancias raras. O simplemente nuestra hipótesis puede que no sirva de nada. Hemos visto muchas veces que una alfil está en la casilla blanca, otro en la negra, pero a lo mejor hay que descartar la hipótesis. Así que, vuelta a hacer hipótesis, vuelta al tablero, vuelta a hacer partida, vuelta a sacar datos. Y después de muchas observaciones, por fin damos con la tecla. Resulta que, en determinadas circunstancias, cuando un peón llega al extremo, al lado opuesto, puede coronarse y convertirse en un alfil. Así que la teoría de que un alfil blanco, un alfil que está en una casilla blanca siempre está en una blanca y un alfil que está en una negra siempre está en una negra, se sigue manteniendo. Pero cuando un alfil en una casilla negra es comido y luego un peón se corona y pasa un alfil en una casilla blanca, pues podemos tener una excepción a esa norma. ¿Vale? Bien, pues tenemos una modificación y fuera de ese caso particular, la norma sigue siendo válida. Perfecto. Bien, tenemos un problema a la hora de confirmar la hipótesis, porque una vez que ya está más afianzada, tenemos más garantía de que es cierta, tenemos más seguridad, se le suele cambiar de nombre y llamar teoría. Y aquí tenemos un pequeño problema de nomenclatura. Normalmente se considera ley a una regla fija de la naturaleza, ¿vale? Bastante bien comprobada por los datos experimentales. Una hipótesis pasa a convertirse en ley. Y una teoría sería un conjunto de leyes. Por ejemplo, la teoría de la relatividad pues incluye leyes particulares como la dilatación temporal, la constancia de la velocidad de la luz en el vacío, o la ley de Lenz, la de inducción de Faraday, forma parte de todo el formalismo de la teoría del electromagnetismo de Maxwell. Pero durante mucho tiempo sigue habiendo una segunda forma de ver las cosas. Y es considerar que una teoría es una hipótesis verificada y contrastada, pero que sigue siendo, hasta cierto punto provisional. Y una ley, pues, más firme que una hipótesis, pero siempre puede falsearse. Es decir, es como si la hipótesis fuera el borrador de ley
La teoría es el proyecto de ley que llega al Parlamento y la ley es pues, ya la ley sancionada y que va al boletín oficial. Y esta manera de ver las cosas está muy extendida, es correcta, pero es peligrosa. ¿Por qué? Porque entender una teoría como algo verificado, pero provisional, que puede borrarse, que puede no ser cierta, es algo que se ha usado por personas sin escrúpulos, generalmente enemigas de la ciencia, para apoyar sus propias creencias. Y aquí el ejemplo más claro es la teoría de la evolución de Darwin. ¿Vale? La validez de la teoría de Darwin es indiscutible ya en la comunidad científica, pero hay grupos religiosos a los que no les gusta, sobre todo en países como Estados Unidos, y bueno, piensan, como una teoría, pues yo también me puedo inventar la mía. Esa teoría es algo provisional, puede que funcione o no, pues la mía también. La ciencia se inventa una teoría, yo me invento otra también. Antes le llamaban creacionismo, ahora le llaman teoría del diseño inteligente, que no tiene base científica. Es incapaz, a todas luces, de explicar fenómenos observados. Pero, oye, yo soy un creacionista, tú tienes tu teoría, yo tengo mi teoría, y quiero que esté a pie de igualdad con la teoría de la evolución. O sea, y realmente no es así, ¿vale? Si consideramos una teoría como algo que es falible, que puede no ser cierta, ¿vale? De acuerdo, pero eso no significa que tú te puedas inventar tu propia teoría y decir, pues yo también tengo una teoría. No, esa teoría la tiene que contrastar con la observación y la experimentación, y si no funciona, no funciona. Bien, otra cosa importante, en ciencia no siempre se sigue el esquema que se suele, en muchos casos, dar para describir el método científico de observación, experimentación, formulación de hipótesis. ¿Vale? A veces es así, a veces no es así. No es así. A veces aparece primero la hipótesis y luego se buscan los datos experimentales para ver si esa hipótesis se mantiene o no. Realmente no importa. O sea, el debate de si primero es observar y luego la hipótesis o primero hipótesis y luego observar es un poco como preguntarse qué fue primero, la gallina o el huevo. Lo importante es que la naturaleza es interrogada, se observa. Se hacen experimentos, se formulan hipótesis, se contrastan, si va bien, bien, si no va bien se cambian, se hacen predicciones, no se hacen predicciones, se comprueban. Es un ciclo de realimentación que se repite una y otra vez hasta que esa criba produce una teoría, o más bien una ley, capaz de explicar los hechos que observamos y de predecir hechos futuros. ¿Vale? Eso es hacer ciencia. Pero en cualquier caso, cualquiera que sea el proceso seguido, llamemos como llamemos a la hipótesis, a las leyes, a la teoría, resulta imprescindible que el trabajo realizado por un científico sea revisado por otro. Porque para empezar uno puede equivocarse. La luz es el mejor desinfectante y eso en ciencia sigue siendo cierto. De modo que los investigadores actúan también como revisores del trabajo de los demás. Existen diversas formas de hacer la comunicación de resultados y de revisarlos. Por ejemplo, existen revistas científicas donde las publicaciones son revisadas por pares. Por eso se llama revisión de pares. Y esos pares son personas especializadas en la materia, gente que sabe de esa rama de la ciencia, y se les suele llamar referí o censores, revisores. Un revisor se encarga de revisar el artículo de otro, comprobar que es correcto, que está bien desarrollado, que no dice muchas tonterías, que constituye una aportación útil, y en su caso puede aprobarlo, puede proponer modificaciones o en casos extremos rechazarlo. ¿Vale? Para evitar conflictos de interés o de amiguismo, de yo te apruebo a ti, tú me apruebas a mí en la medida de lo posible, los autores de un artículo no saben quién está revisando su artículo. Es decir, yo mando un paper y no sé quién me lo va a revisar. Y al contrario, a mí me mandan un paper para que yo lo revise y esa persona no sabe quién soy yo. Es decir, el editor de la revista sí, pero no el autor del paper. Bueno, es un procedimiento que se puede criticar, no es infalible, tiene fallo, evidentemente, y no siempre evita que se publiquen artículos malos. Tiene sesgos, tiene vicios, pero a pesar de eso es la mejor forma que se conoce hasta ahora de asegurar un control adecuado de la calidad de las publicaciones. También existe la posibilidad de comunicar resultados en congresos científicos, porque a pesar de Skype, a pesar de las tecnologías, todo lo que quiera, como el cara a cara, no hay nada para compartir información. Es decir, el contacto personal, el hablar uno entre otros, pues en ciencia sigue siendo muy importante. Por supuesto, estamos en el siglo XXI, tenemos muchas posibilidades para compartir nuestros resultados científicos. Hay científicos que utilizan Twitter para diseminar información sobre lo que hacen, sobre lo que escriben, sobre sus resultados experimentales. Hay gente que publica en blogs, no en plan artículos científicos sobre tal, sino también pues decir, pues mira, me encuentro con este problema, pues creemos que esto es así, creemos que esto es así. O sea, hay repositorios online abiertos, como Archive, los cuales que son muy importantes porque últimamente veréis tenemos un problema en ciencia, y es que unas pocas editoriales están acaparando el mercado de las revistas científicas y están imponiendo unas tasas muy altas, no solo por leer los artículos, sino por publicarlos. ¿Vale? Una revista puede cobrarme a mí perfectamente
2.000, 3.000 euros por permitirme publicar mi artículo. Y luego me cobrarán si yo quiero leerlo. La cosa se está poniendo bastante mala. Con lo cual, pues están buscando modos alternativos de diseminar esa información. Revistas en formato abierto, repositorio online. Hay publicaciones donde se revisa y se publica artículos a la antigua usanza, pero hay secciones de comentarios donde otros científicos pueden poner sus comentarios allí, lo cual es pues, bastante más interactivo, muy útil. Es decir, como si fuera un blog. Es decir, tenemos muchas posibilidades para que los científicos puedan intercambiar información, contrastarla, verificarla y corregirla. Si no lo hacemos así, pues corremos el riesgo de que un científico haya hecho un descubrimiento que esté mal y que no lo sepa, porque si nadie se lo dice, pues ahí está el problema. O por el contrario, ha habido casos en el pasado en los que ha habido científicos que han hecho descubrimientos estupendos, extraordinarios, pero no lo han comunicado a nadie. Y solamente se sabe lo que hacen pues después de muerto, cuando alguien coge las notas suyas y dice, anda. Con lo cual, pues la primacía en el descubrimiento, pues, para empezar, lo han perdido. Y comparar ahora el trabajo de la ciencia, tal como lo he descrito, y más cosas que no hemos comentado, con el de otras disciplinas que no experimentan. No aceptan los resultados en contra. Siempre creen que tienen una conspiración en contra y no tienen teorías que las sustenten. Efectivamente, me refiero a la pseudociencia. En el próximo vídeo vamos a echarle un buen vistazo.